Recording in Buenos días, puedo empezar ya. Perdón, no escucho. buenos días. Creo que sí, vamos a empezar. Doctor C. Ok, sí, porfa. Ok, buenos días. Yo soy Víctor. Pues vamos a empezar la clase de hoy. El tema del día de hoy pues, es el cálculo del poder del lente intraocular. Este es un tema que es un poquito extenso y un poquito difícil de comprender, pero pues voy a hacer mi mayor esfuerzo porque se pueda explicar de manera pues, fácil. Y pues a manera de introducción sobre el tema, importante recordar que la cirugía de cataratas tiene pues como objetivo principal la extracción del cristalino opacificado y pues, el reemplazo de este cristalino con un lente intraocular, ¿verdad? Esa es la idea o el punto principal de una cirugía de catarata. Pero existe también un objetivo secundario, en este caso que también debemos de tomar en consideración siempre al momento de realizar la cirugía, que es el de minimizar el error refractivo postoperatorio pues que queda en el paciente. Y el éxito de la cirugía va a depender en gran medida de un cálculo preciso de la potencia del lente intraocular. Pero pues para el cálculo de este dispositivo, pues ahí existen ciertos factores como la biometría ocular precisa, el uso de las fórmulas avanzadas y la personalización de constantes que pues van mejorando significativamente los resultados refractivos de los pacientes, ¿verdad? Y pues al momento de retirar el cristalino, pues lo que nosotros nos quedamos aquí, pues es un sistema óptico resultante que pues va a consistir de inicialmente un lente de baja potencia, que en este caso es la córnea, un segundo lente de potencia aún por determinar, que pues en este caso es el lente intraocular, y un dispositivo de captura de imágenes en una distancia fijada, que pues en este caso sería la retina. Y importante también recordar que pues para poder calcular el poder del lente intraocular se debe de saber la vergencia de la luz entrando al sistema óptico. Y esto pues es cero en caso de que tengamos un paciente hemétrope eh, y la distancia pues entre los dos lentes, en este caso, como observamos en la imagen o en el diagrama, pues nosotros lo vamos a determinar con una letra X y la distancia entre el sistema de ambos lentes y la retina lo vamos a determinar como pues, el Y. En este caso, pues es importante recordar de que cuando nosotros tenemos pues la suma de estas dos variables, estas dos variables, X y Y, pues es lo que determinar como la longitud axial del ojo, ¿verdad? Y esto, pues, se puede determinar preoperatoriamente, es decir, la longitud axial si la podemos encontrar al momento de realizar ciertos estudios con el paciente, pero no es fácil poder determinar el valor de X o el valor de Y. Eh, pero, sin embargo, pues, se sabe que existe una relación entre las variables del poder corneal, la profundidad de la cámara anterior, el grosor del cristalino y, pues, en este caso, la variable X. Pues de esta forma nosotros podemos analizar y modelar ciertas ecuaciones que van a permitir que se determinen pues, los valores de otras variables que son importantes para el cálculo del efecto ocular. Y pues aquí tenemos lo que es la biometría y la biometría avanzada pues es clave para mejorar la precisión en la predicción del poder intraocular. Eh, pues para nosotros realizar un examen de biometría, estos son los parámetros con los que vamos a resultar.
Y inicialmente tenemos la longitud axial, ¿verdad? Que es la más importante. Las diferencias de 1 milímetro pueden causar errores de hasta 3,75 dioptrías en caso de ojos cortos y de 1,75 dioptrías en ojos largos. Es decir, cuando nosotros realizamos un cálculo incorrecto del lente intraocular y pues el error está en la longitud en la longitud axial del ojo, pues esto se puede ver traducido en estos errores refractivos en el resultado del paciente posterior a la cirugía. Ahora, con respecto al poder corneal, pues se debe incluir la curvatura posterior en los cálculos del lente intraocular tórico. La profundidad de la cámara anterior, pues va a influir en la posición efectiva del lente. Y el diámetro corneal blanco a blanco, eh, o white to white, que es importante en fórmulas como pues, Holiday 2. Históricamente, pues estos parámetros se medían con diferentes dispositivos, como pues, ultrasonidos de inversión y queratómetros manuales. Eh, Sin embargo, pues se sabe que los dispositivos más modernos van a combinar todos los parámetros o todos estos dispositivos que anteriormente se usaban por separado, pues en uno solo. Y luego nos pasamos a lo que es longitud axial y pues la longitud axial pues es una medida que, perdón, es la medida que nosotros vamos a tener resultante de pues como habíamos mencionado anteriormente, el punto central de la córnea, perdón, y pues el ojo, básicamente es lo que mide el ojo de principio a fin. Y pues una medida correcta de longitud axial pues es mandatoria, ya que los errores que podemos tener van a resultar, como había mencionado, en estas fallas de poder, ¿verdad? Y algunas consideraciones para tomar o para obtener una medida correcta de longitud axial al momento de realizar el estudio en los pacientes, pues es utilizar una biometría óptica, que en este caso pues puede ser una interferometría de coherencia parcial o una reflectometría óptica de baja coherencia o una tomografía óptica de puente de barrido. Esto en lugar de un ultrasonido de modo A cuando sea posible. También tenemos que confirmar el estatus del lente, es decir, tenemos que estar conscientes de si nuestro paciente es un paciente fáquico, pseudofáquico o afáquico. Confirmar el estatus del vitrio, es decir, si pues nuestro paciente tiene vitrio o pues tiene una cirugía previa y actualmente tiene silicón. Poder chequear la fijación del paciente y comparar las medidas entre los dos ojos. Pues como había mencionado anteriormente, se conseguía la medida de longitud axial utilizando un ultrasonido de contacto o un ultrasonido de inmersión, pero en la actualidad pues este tipo de estudios se considera pues anticuado, aunque existe ocasiones donde no se puede conseguir la medida por medio de métodos ópticos, como es el caso de las cataratas nucleares, ¿verdad? Y premaduras, las cataratas blancas o una catarata subcapilar posterior densa. Es decir, en estos pacientes pues es un poco difícil el hecho de obtener las medidas de longitud axial por medio de métodos convencionales, por lo que pues utilizar algún tipo de ultrasonido de contacto de inmersión puede ser necesario. Eh, También se puede utilizar en pacientes con limitaciones de posición o que no colaboran suficientemente para realizar una mediometría óptica. Eh, y pues, dado que el ultrasonido viaja a través de diferentes medios con diferente velocidad, pues debemos estar conscientes que al momento de realizar un ultrasonido, pues debemos ajustar los parámetros del ultrasonido para conseguir una medición correcta del paciente. Aquí en la tabla que tenemos a la izquierda, pues básicamente son algunas velocidades de ultrasonido que podemos utilizar para diferentes tipos de pacientes, eh, dependiendo de pues ciertas características que puedan tener, ¿verdad? Y pues la biometría óptica es la técnica más adecuada para una correcta medición de la longitud axial del ojo. En este caso podemos incluir dentro de la biometría óptica la interferometría de coherencia parcial o PCI y la reflectometría óptica de baja coherencia o LCR. También la tomografía de coherencia óptica de fuente de barrido, que pues, se conoce como SSOCT, puede incluirse dentro de este grupo de dispositivos que nos dan pues, mediciones de biometría óptica
Eh, y en este caso, el mayor beneficio de la tomografía de coherencia óptica de frente de barrido, pues es que tiene mayor éxito en obtener medidas de longitud axial en caso de cataratas subcapsular posterior densas o en el caso de alguna catarata nuclear eh, densa. Y pues estos tipos de biómetros ópticos pues van a diferir en la fuente de luz y la disposición de los interferómetros. Sin embargo, pues esto no resulta en ninguna diferencia respecto a la exactitud de medida. Eh, la interferometría de coherencia parcial pues mide la longitud axial, mientras que la reflectometría óptica de baja coherencia puede medir tanto el grosor corneal central como el tamaño de la cámara anterior y el grosor del cristalino y la longitud axial. Es decir, pues este OLCR pues tiende a tener una mayor cantidad de medidas al momento de evaluar el paciente. Y con respecto al poder corneal, pues esta es la segunda variable más importante en el cálculo del poder del lente. Y al momento de nosotros fallar con pues el cálculo del poder corneal, pues eh, un error en la medida de una dioptría, pues se va a traducir en un error de 0,9 dioptrías en el poder del lente intraocular, ¿verdad? Eso no causa pues un error de medición tan grande como pues, en el caso de que nosotros tengamos un error del cálculo de la longitud axial, pero también es importante tomar en consideración de que pues, los errores en el cálculo del poder corneal pues, también se ven traducidos en errores del poder del lente intraocular que nosotros vamos a tener. Eh, Usualmente se sabe que el índice de refracción de la córnea, pues es este valor que se maneja de manera constante, que es 1,376. Sin embargo, en la mayoría de queratómetros, pues el índice automatizado, es decir, el valor con el que ya viene la máquina, pues tiende a ser menor. Eh, También el libro mencionaba de que pues, en países como en Estados Unidos se utiliza el valor de 1,3375 como índice de refracción de la córnea. Sin embargo, pues algunos otros países utilizan un valor diferente. En este caso mencionaban un valor de 1,3315, por lo que es importante tomar en consideración eso, ahora de que no en todos los lados pues se va a utilizar la misma constante. Y pues al momento de calcular el poder corneal, la medida se refiere en este caso al radio de la curvatura de la córnea y la ecuación utilizada para pues, este cálculo asume una relación fija entre la curvatura anterior y la curvatura posterior de la córnea. Por lo que es importante tomar en consideración que pues, esta ecuación que utilizamos normalmente en los pacientes no va a funcionar en el caso de las córneas irregulares. Por lo que cuando nosotros tenemos un paciente que presenta algún tipo de queratocono, alguna degeneración marginal pelúcida o una cirugía refractiva previa, pues probablemente la ecuación que utilizamos en la mayoría de los pacientes no va a funcionar. Los queratómetros van a evaluar el radio de la curvatura por medio de queratometría de reflectancia o una videoqueratografía discal. Y pues estos métodos van a funcionar realizando o fotografiando el reflejo de la córnea que produce a través de diferentes tipos de luces, o en este caso a través de anillos que se proyectan sobre la superficie interior de la córnea. Y pues es importante tomar en cuenta de que al momento de calcular al momento de calcular el poder corneal, pues es importante optimizar la calidad de la superficie ocular, ya que, pues, como había mencionado, los métodos usados para el cálculo del radio de la curvatura dependen de un reflejo pristino en la superficie corneal, por lo que existen algunas situaciones donde, pues, la superficie corneal no va a estar de manera más pristina o más clara, ¿verdad? Perdón. Esto va a incluir pues pacientes que presentan algún tipo de ojo seco, por lo que es importante eh, tratar el ojo seco severo antes del cálculo del poder corneal, tratar disfunciones de las glándulas de meibomio, la distrofia de la membrana basal anterior, o si nosotros tenemos un paciente que tiene lentes de contacto, pues suspender el uso previo a la evaluación.
En este caso, pues el libro mencionaba que se indica discontinuar pues, los lentes de contacto blandos por lo menos 14 días antes de la evaluación del paciente. Y si es un paciente que utiliza lentes de contacto rígidos, pues por lo menos 21 días más agregar 7 días extra por cada década que el paciente ha estado utilizando este tipo de lentes de contacto. Y pues estas son consideraciones a tomar en cuenta pues, para una medida confiable de queratometría en el paciente. Y pues debemos recordar siempre calibrar el queratómetro de manera regular, asegurarse de que el índice de queratometría está ajustado adecuadamente. Como había mencionado anteriormente, usualmente el parámetro o la constante que se utiliza es 1.3375. Optimizar la superficie ocular, pues lo que había mencionado anteriormente, ¿verdad? Tratar problemas como de la superficie corneal o algún tipo de ojo seco que pueda presentar el paciente, suspender lentes de contacto, confirmar la calidad de la imagen, chequear la fijación del paciente, comparar las medidas entre ambos ojos e investigar si existe algún tipo de discrepancia relevante y evaluar las topografías corneales. No menciona sobre el astigmatismo y pues eh, con respecto al cálculo de lentes ocular en pacientes que tienen astigmatismo, pues se menciona de que si no se planea corrección del astigmatismo al momento de la cirugía, pues no es necesario considerar este parámetro o esta situación al momento del cálculo del poder del lente intraocular. Se hace excepción a esto pues cuando existe una astigmatismo irregular, como en el caso de los queratoconos, ya que en estos casos pues una topografía corneal y métodos compensatorios para el cálculo del poder eh, del lente intraocular pues son necesarios. Esto pues ya que el objetivo es predecir el error equivalente esférico postoperatorio y el promedio de las dos mediciones de K, pues es el único valor para pues, estas mediciones. Ahora, si tenemos planteado corregir el astigmatismo con la cirugía de catarata, pues se debe considerar la confiabilidad de la queratometría plana y empinada. Y en este caso, pues una desviación estándar de 0.3 dioptrías, pues tiende a ser válida para un poder corneal y 3.5 grados, pues es aceptable para el eje. Eh, Otra estrategia que mencionaba el libro, pues sería medir el astigmatismo con dos o más dispositivos y en este caso mencionaban que pues típicamente una biometría óptica y una topografía corneal y pues hacer los ajustes necesarios, pues ya resultante de los valores que vamos a obtener. Otras variables que se utilizan para el cálculo del lente hidrocular, pues en este caso sería la longitud de la cámara anterior o ACD, que es la distancia entre el vértice corneal y la superficie frontal del cristalino. Y pues esto tiende a ser directamente proporcional al sitio donde se colocará el lente intraocular. Por lo tanto, pues es la tercera variable más importante para el cálculo del lente intraocular. Y el grosor corneal, pues es la cuarta variable más importante que pues anteriormente se calculaba dicho valor según una fórmula basada en la edad del paciente. Sin embargo, pues se ha visto que en la actualidad pues, no es un valor tan constante o no es una medida tan confiable pues tomado en la edad del paciente, por lo que el cálculo se hace de manera diferente. Ambos valores pueden ser alterados por la dilatación pupilar con fármacos, por lo que es importante tomar en consideración pues, esto, ¿verdad? Y pues va a sugerir esto, que las medidas biométricas tomadas posterior a la dilatación del paciente, pues puede resultar en algún tipo de miopía inesperada para el paciente. El valor de white to white o diámetro corneal horizontal y grosor corneal, pues son las últimas dos variables biométricas. Um, sabe que el valor de white to white pues es necesario para el cálculo de Holloway 2 y pues opcionalmente se puede utilizar en las fórmulas de Evo y las fórmulas de Kane, por lo que pues existen algunas variables que pues son necesarias para algunas fórmulas. Sin embargo, existen algunas variables que pues no van a ser necesarias para todas las fórmulas. Ahora aquí mencionamos pues las fórmulas para el cálculo del lente intraocular.
La verdad es que son un montón, ¿verdad? Y las primeras fórmulas para los cálculos de potencia del lente intraocular pues se basaban únicamente en una refracción manifiesta preoperatoria y pues esto se considera ya obsoleto. Posteriormente pues se diseñaron algunas fórmulas de regresión como las SRK y la SRK2, pero pues poco tiempo después fueron suplantadas por fórmulas teóricas que pues fueron basadas en Vergen. Y posteriormente, pues ya se les hizo más sentido, pues el hecho de clasificar las fórmulas según los principios subyacentes. En este caso, pues tenemos diferentes tipos, ¿verdad? Tenemos las fórmulas de histórico de refracción, las fórmulas de regresión, las fórmulas de emergencia, las fórmulas de trazado de rayos y las de inteligencia artificial y pues las fórmulas combinadas. Pues aquí, pues en la imagen o en la tabla, pues observamos algunas de las fórmulas de regresión, algunas de las fórmulas de emergencia y de dos variables y de tres variables. Aquí tenemos las de emergencia de cinco variables, de siete variables, las de inteligencia artificial, eh, de ray tracing o de trazado de rayos y las combinadas, ¿verdad? Y pues, continuando el tema de las fórmulas con respecto al astigmatismo, pues este astigmatismo puede reducirse por medio de varias técnicas quirúrgicas, incluyendo el sitio de incisión corneal sobre el eje inclinado. En este caso, realizar incisiones lineales de relajación o el uso de un lente intraocular tórico, pues también pudiera ser otro tipo de opciones para poder corregir el astigmatismo en los pacientes. Y pues se utiliza un tipo de fórmula que va a incorporar los datos de la córnea anterior, posterior y los valores no queratómetros en el caso de que nosotros quisiéramos corregir pues el astigmatismo en algún paciente. Ahora, con respecto a las aberrometrías intraoperatorias, pues esto se basa en la medición preoperatoria del poder corneal y la medida intraoperatoria de la distancia del vértice y la refracción apáquica para determinar el poder del lente. Y pues esta alternativa se diseñó para pacientes que tenían antecedentes de lásico, de algún tipo de queratometría, queratectomía fotorrefractiva o PRK, eh, por lo que esto sería la forma de tomar en consideración estos pacientes que tengan eh, aberrometrías intraoperatorias. Ahora, con respecto al uso de la fórmula, pues existe esta norma general, ¿verdad?, que se puede utilizar para aplicar las fórmulas y mencionan de que pues para pacientes con ojos pequeños pues se puede utilizar la fórmula de Hofer-Q. En ojos medianos pudiéramos utilizar Holiday 1 o 2 y ojos grandes se puede utilizar esta SRK-T. Pero pues menciona el libro que te recomienda que el cirujano sea el que escoja una fórmula que les funcione de manera adecuada pues, para los pacientes con ojos normales, entre comillas, y que pues el cirujano sea consistente en el uso de la fórmula. Una estrategia pues razonable para escoger el target que eh, vamos a utilizar es buscar consistentemente una miopía leve. Y en este caso, pues se refiere a una miopía de 0.1 a 0.5. Así que si hay un error levemente hipermetrópico, pues el paciente quedará hemétrope. Y si existe un error miópico, pues el paciente tendrá algún grado de visión cercana sin necesidad de utilizar lentes para corrección. Y con respecto, pues, al target, pues, es importante también que una segunda estrategia va a ser el buscar un equivalente esférico menor. En este caso, la idea de buscar este equivalente, pues, es de que estadísticamente este equivalente esférico, pues, es el que es más probable que va a resultar en una metropía. Eh, Cuando hablamos de esta segunda estrategia, pues se utiliza o se prefiere utilizar en el caso de que nosotros fuéramos a colocar algún tipo de lente multifocal en el paciente, ya que el error de hipermetropía pues va a dar una visión de lectura sin corrección y la visión a distancia se puede corregir pues fácilmente con lentes de baja potencia para lectura. Sin embargo, si nosotros tenemos un paciente que va a resultar con algún error miópico, pues este va a requerir algún tipo de lente de prescripción o ablación de superficie para corregir. Por lo que
esta sería la razón por la cual utilizaríamos en estos pacientes esta segunda estrategia. Ahora, con respecto a la personalización del cálculo del lente intraocular, pues inicialmente los biómetros utilizan valores estándar que van a ser basados en datos clínicos, pero cada cirujano pues debe ajustar estas constantes con base en la media del error de predicción obtenido tras comparar la reflexión postoperatoria con la que ya se había predicho anteriormente. Y este ajuste va a hacerse sumando pues esta media de error de predicción a la predicción o modificando la constante del lente intraocular mediante ecuaciones específicas. La selección adecuada de la potencia de una lente intraocular pues va a requerir no solo el uso de fórmulas precisas, sino también, como ya he mencionado, la personalización del lente intraocular. Y pues también para la decisión de qué lente de contacto intraocular vamos a utilizar, pues también hay que tomar en consideración las necesidades del paciente. Y la elección del objetivo refractivo pues es fundamental en la cirugía de catarata. Aunque la mayoría de los pacientes prefieren quedarse en metrópes, pues en miopes y personas que ya tienen antecedente de monovisión, pues pudiéramos utilizar alternativas más adecuadas, como pues esto, ¿verdad? Dejarlos en monovisión. Y lo que nosotros debemos de recordar, pues, es de que si tenemos un paciente que pues, previamente era miope, pues este paciente nunca va a quedar siendo feliz y nosotros lo dejamos hipermétrope posterior a la cirugía. Por lo que, por eso mencionaba que pues, es importante tomar en consideración que pues, dejar al paciente con una leve miopía, pues pudiera ser una mejor alternativa que dejarlo en hemetropía. Y pues los pacientes con monovisión natural o una visión, eh, monovisión significativa, pues eh, son aquellos candidatos que nosotros pudiéramos hablarles para poderlos dejar en monovisión, ¿verdad? Ahora, con respecto a los miopes, pues estos pueden no tolerar hipermetropía, como lo había mencionado, por lo que se recomienda pues una leve miopía postoperatoria. En este caso se menciona que se puede dejar en una regresión de entre -2 y -2.5 dioptrías para leer sin gafas. Y en el caso de la monovisión, pues podemos utilizar esto para, como los que había mencionado, los que ya tenían antecedentes previos, pero si nosotros tenemos un paciente que esté interesado en monovisión y que no tenga experiencia previa, pues es importante hacer una plática significativa con el paciente, pues tomando en consideración todas las consecuencias de la monovisión y que pues existen algunos pacientes que nunca se logran adaptar a este tipo de, de visión. Y pues en los casos de la catarata unilateral o ametropía severa, pues operar solo el ojo afectado y buscar hemetropía, pues pudiera causar algún tipo de anisometría. Y esto pues va a alterar la binocularidad del paciente y va a generar síntomas importantes como cefaleas y desequilibrio visual. Por lo que cuando nosotros presentamos una catarata unilateral o algún caso de anisometría, pues las opciones que nosotros tenemos para corregir el problema van a ser ajustar la refracción postoperatoria para que no supere una diferencia de 2.5 dioptrías en el ojo contralateral, lograr hemetropía en el ojo operado con el uso de lentes de contacto en el otro ojo, planificar la cirugía del ojo sano para corregir eh, el- el- la anisometropía resultante. Y en el caso de la corrección del astigmatismo, pues también se debe evitar una diferencia de 1.5 dioptrías entre ambos ojos. Algunas situaciones especiales que se pueden presentar, pues en este caso puede suceder de que el cirujano debe implantar el lente de contacto el lente intraocular, pues en el surco ciliar, y esto evitando siempre las lentes de una sola pieza de acrílico, ya que pues este tipo de lentes pueden causar un síndrome denominado uveitis glaucoma ifema y algún tipo de glaucoma a largo plazo, por lo que pues en este caso, en estos pacientes, debemos utilizar un lente de contacto, de un lente intraocular de 3 piezas.
eh, pudiera haber necesidad de un ajuste del poder del lente intraocular en el surco, pues en este caso se recomienda el uso de la tabla de Warren-Hill, que va a sugerir restar potencia en función del cambio en la posición efectiva del lente. En este caso, hasta 0.5 milímetros anterior. Y si el óptico se captura detrás de la cónsulo rectis, pues no es necesario ajustar la potencia del lente. Ahora, en pacientes que presentan un trauma ocular previo donde la queratometría no es precisa, pues se puede usar lecturas por medio del otro ojo. Se puede utilizar el valor de 5K promedio obtenido con la topografía corneal, estimación basada en la planación corneal por cicatrices, explicando al paciente la incertidumbre del resultado refractivo. En cirugías combinadas con queratoplastía, pues la elección del poder del lente intraocular pues, es compleja. En este caso, las queratoplastías penetrantes, pues se va a recomendar realizar primero el procedimiento y operar la catarata 6 meses después para evitar algún tipo de ametropía en el paciente. Si se hace un solo procedimiento, pues se usa un valor estimado de 44 dioptrías para la córnea y dependiendo del tipo de queratoplastia, pues vamos a ajustar así en caso de dioptrías para el cálculo del poder del lente intraocular. Ahora, postoperatoriamente pudiera existir o podríamos resultar con algún tipo de problema. El manejo que se recomienda según el libro, pues en este caso puede ser con un enfoque sistemático y esto pues incluye verificar factores clínicos que afectaron la biometría. En este caso, pues puede ser de que previamente a realizar la biometría, pues nuestro paciente tenía un ojo seco severo o algún tipo de banda escleral, por lo que pues el valor no resultó confiable y confirmar que el lente intraocular implantado pues, sea el correcto. Puede suceder también. Evaluar la refracción manifiesta, analizar la posición del lente intraocular respecto a la cápsula rectis, verificar la orientación del lente intraocular, especialmente el lente biconversas simétricas, y confirmar el eje de alineación, el lente histórico. Todo esto pudiera ser causa del por qué nuestro paciente no terminó con una su refracción esperada, por lo que debemos verificar todo esto posteriormente. Ahora, si la causa del error sigue sin determinarse, pues se puede asumir que la anatomía única del paciente no fue correctamente predicha por las fórmulas biométricas, por lo que las funciones de manejo o de corrección del problema van a incluir una corrección conservadora utilizando gafas o algún tipo de lente de contacto, o una corrección quirúrgica, que en este caso incluye realizar una ablación superficial o un recambio de lente intraocular, que va a ser preferiblemente realizado durante las primeras 6 semanas. En casos de error refractivo en el primer ojo operado, hay controversia sobre si se debe ajustar la potencia del lente intraocular en el segundo ojo, y algunos estudios sugieren no modificar la meta refractiva, mientras que otros recomiendan aplicar un factor de corrección del 50% del error del primer ojo para poder mejorar los resultados. Aunque pues esto va a depender de la fórmula biométrica que se utilice. Y con respecto al futuro del cálculo del lente intraocular, pues, sabemos de que a pesar de que actualmente pues, tenemos muchas herramientas que nos ayudan a un cálculo adecuado del lente intraocular, pues puede haber margen de mejora para esto. Por lo que en el futuro pues se espera que el uso generalizado de fórmulas que incorporan potencia corneal, una longitud axial segmentada y la geometría precisa del lente intraocular sea un poco más común, ¿verdad? El lente intraocular, pues con tolerancias de fabricación más estrictas y pasos de potencia más pequeños, pues también pudiera ser eh, otra situación que se presenta. El ray tracing e inteligencia artificial para mejorar la precisión de los ojos con anatomía inusual, pues pudiera ser otra opción. Y los métodos postoperatorios como ablación superficial o lentes intraoculares ajustables con la luz, pues pueden servir para perfeccionar los resultados refractivos. Ahora, en pacientes que han tenido antecedente de cirugía refractiva, pues el cálculo del lente intraocular, pues no necesariamente tiene que ser igual, ¿verdad? Sí, hay ciertos ajustes que nosotros debemos realizar.
Y pues la cirugía refractiva corneal pues va a alterar la forma de la córnea, dificultando la precisión en el cálculo del poder del lente intraocular debido a errores de estimación del poder corneal y a la posición efectiva del lente. Se han desarrollado múltiples enfoques para mejorar la exactitud en estos casos. Y pues en este caso, como había mencionado, existen dos tipos de errores que se pueden presentar eh, resultante de pacientes con cirugía refractiva, que es que primero tenemos errores de la medición del poder corneal y pues en este caso la queratometría estándar solo va a medir pequeñas zonas de la córnea paracentral, ignorando usualmente la zona central alterada por el proceso de ablación del paciente de la cirugía refractiva. Y los métodos estándar solo van a evaluar la superficie anterior, ignorando cambios en la relación de la superficie anterior y posterior tras la realización de un LASIK o PRK. El índice de refracción estándar, pues se había mencionado anteriormente que eh, es de 1.3375, pero en córneas pues ya operadas no es un valor relativamente, no es un valor válido, ¿verdad? Eh, los valores encontrados en ojos con miopía y LASIK o PRK, pues usualmente se menciona en el libro de que puede ser de 1.5246. Ahora, en el caso de pacientes que resultaron hipermétropes tras la cirugía, pues puede ser de 1.3302, por lo que puede haber un error de estimación debido pues, a la utilización de esta constante. El segundo tipo de error que se puede presentar es el error en la estimación de la posición del lente intraocular. Y pues las fórmulas tradicionales pueden subestimar pues esta posición tras una cirugía de LASIK o de PRK, ya que pues usan el poder corneal medido para su cálculo, ¿verdad? Resultando en pues sorpresas hipermetrópicas en los pacientes. Para este caso, pues se utiliza el método de doble K de Aramberry, que esto va a corregir el problema utilizando la queratometría preoperatoria para calcular la posición efectiva del lente y la posoperatoria para determinar el poder del lente intraocular. Y pues algunas soluciones que se recomiendan para este tipo de problemas eh, se pueden agrupar en tres categorías. Y en este caso tenemos el de utilizar datos previos a la cirugía refractiva, que se puede utilizar el método de historia clínica de Paynes-Manning o un bypass corneal, modificar las mediciones corneales actuales con fórmulas de regresión como Shamas, Higis L, Barrett, Luque, y medir directamente la curvatura anterior y posterior de la córnea con tecnologías como un OCT o un PENTATEC. Ahora, con respecto pues, a la primera, pues como he mencionado, los tres métodos de medición corneal actual pues, son el método de la historia clínica, el método de Paynes-Manning y el método de bypass corneal. Y pues estas fórmulas van a requerir queratometría preoperatoria precisa, refracción manifiesta, una refracción manifiesta estable y actualizada obtenida antes de los cambios refractivos inducidos por algún tipo de catarata. Utilizando pues la queratometría preoperatoria y el cambio inducido quirúrgicamente por la refracción manifiesta, pues se va a calcular la potencia del lente intraocular. Ahora, con respecto a eh, la segunda forma que lo podemos hacer, pues tenemos utilizar mediciones actuales con fórmulas de regresión basadas en el cambio refractivo y pues podemos hacerlo modificando la potencia corneal anterior eh, medida. Y los siguientes métodos pues van a modificar las mediciones actuales de la potencia corneal basándose en análisis de regresión derivado del cambio de RM inducida por la cirugía refractiva y evitan el error de dioptría de 1 a 1 que se encuentra en enfoques que se basan completamente en datos históricos al multiplicar el cambio en MR por alguna fracción y generalmente esto va a ser menos de 0.3. Podemos utilizar en este caso pues el poder refractivo efectivo de ICIS ajustado, que es el poder corneal medio sobre la zona central
3 milímetros, lo que va a representar el efecto de Stauss-Stratford. Y pues este efecto de Stauss-Stratford pues va a explicar cómo la luz que entra cerca del borde de la pupila va a producir una disminución respuesta de fotorreceptor cónico comparada con luz de igual intensidad que va a entrar por el centro de la pupila. Y luego tenemos la fórmula de Barrett 2K, que pues, se obtiene modificando los valores de K medidos y la cantidad de corrección reflectiva inducida eh, por el procedimiento. Luego tenemos la modificación de la potencia calculada de la lente intraocular y aquí tenemos dos tipos de fórmulas a utilizar, ¿verdad? Que son la fórmula de Maxwell y la fórmula de Maxwell modificada. En el caso de la fórmula de Maxwell, pues la potencia de la lente intraocular se calcula utilizando lecturas de keratometría del IO Master y la fórmula de SRKT y luego se ajustar en un 32.6% de la corrección reflexiva. Esto va a resultar pues, en la siguiente fórmula, ¿verdad? Que sería la refracción manifiesta por 32.6 por 0.326 más 0.101. La fórmula además que modificada, pues modificada por Hill posteriormente y presentada en 2006 para ajustar la lente intraocular en un 43.9% de la corrección reflectiva y pues posteriormente se añadió una constante más pequeña. Luego tenemos el tercer método, que sería la modificación de la potencia corneal anterior medida según la zona de regresión. Y pues aquí tenemos cuatro fórmulas. Aquí en la primera diapositiva solo tenemos tres, pero tenemos la fórmula de One-Koch-Maloney, que pues el valor de la zona Atlas de 4 milímetros obtenido en el topógrafo de Zeiss Atlas se va a convertir en la potencia corneal anterior multiplicándolo por 776.0 o 337.5 o 1.114. En este caso, pues la fórmula resultante va a ser la zona de Atlas de 4 milímetros por 1.114 menos 5.59. El método de llamas, pues estima el poder corneal post-refractivo ajustando la potencia corneal medida, eh, que en este caso van a ser lecturas de keratometría post-LASIK o post-PRK. En este caso sería el valor de K posterior a la cirugía y pues la fórmula resultante va a ser de 1.14 por la K posterior a la cirugía menos 6.8. Y el IGL pues va a ser una fórmula que utiliza una ecuación de regresión para corregir el radio corneal post-LASIK obtenido del IOL Master según potencias corneales calculadas a partir de datos históricos. Y en este caso la fórmula resultante va a ser el radio corneal corregido, que va a ser 331.5. Fraccionado o dividido en menos 5.1625 por la corrección post-LASIK y el radio lineal con Ion Master más 82.26 menos 0.35. El poder del lío que vamos a obtener pues es calculado por la fórmula de Haydn. Y por último tenemos el método de Galilei de potencia corneal, que pues este fue obtenido por Galilei eh, promediando la zona central de 4 milímetros calculado mediante el trazado de rayos a través de las superficies corneales anterior y posterior, utilizando la ley de Snell. Y pues este método se va a basar en una ecuación de regresión entre los valores de la potencia corneal total y las potencias corneales derivadas del método histórico. Eh, Potencia corneal ajustada en ojos miopes con LASIK, pues va a ser igual a 1.057 por el valor de potencia de corneal total, menos 1.8348. Todos estos poderes corneales ajustados anteriores se van a ingresar en la herramienta basada en la web, pues para un cálculo más sencillo, ¿verdad? Y luego tenemos el tercer método, que sería modificar las mediciones corneales actuales por medio de medición directa de la curvatura anterior y posterior de la córnea. Y en este caso tenemos estos dos, eh, estos dos medidas, ¿verdad? O estos dos métodos que podemos utilizar, que sería el de Barrett True Case en historial,
que es obtenido modificando los valores de K medidos y la cantidad de corrección refractiva inducida por la cirugía refractiva. También va a funcionar cuando la cantidad de corrección refractiva no está disponible. Esta sería la versión sin historial de la fórmula. Para el cálculo del poder del lente intraocular se utiliza la fórmula universal 2, pero es una fórmula teórica. Y el cálculo de potencia del lente intraocular basado en OCT, pues en este caso el OCT es la tecnología de imágenes sin contacto que puede medir potencias con los anteriores y posteriores con la resolución axial. Y incluso en presencia de opacidades, la alta resolución actual del OCT pues permite una clara eliminación de los límites de la córnea. Y con base a las potencias corneales anterior y posterior y espesor corneal central, se va a calcular la potencia corneal neta utilizando la fórmula gaussiana del lente grueso. Ahora tenemos algunas herramientas para el cálculo de LIO. En este caso, en 2007, Hill, Wang y Koch desarrollaron una calculadora de potencia de lente ocular basada en la web. Pues aquí tenemos el link que podemos visitar. Esta calculadora se actualiza periódicamente y tiene más de 1 millón de usos al año. Y pues tiene 3 módulos que sería para utilizar en pacientes con LASIK o PRK miópico previo, eh, pacientes con LASIK o PRK con paciente hipermétrope previo o pacientes con una queratotomía radial previa. Cuando se utiliza la calculadora de lente intraocular para ojos con cirugía refractiva láser previa, se ingresan los datos disponibles previos y posteriores también a la cirugía y también los datos biométricos. Con respecto a las mediciones intraoperatorias, pues este método realiza la retinoscopía apática después de la extracción de la catarata y antes de la implantación del lente intraocular. En este caso se ajusta la potencia del lente intraocular basada en la reflexión intraoperatoria y esto se conoce más comúnmente como una derramimetría intraoperatoria. Se puede utilizar el sistema OptiWave Refractive Analysis, eh, que va a medir la refracción apática intraoperatoriamente después de la extracción de las cataratas. Y este sistema va a tener la capacidad integrada de calcular el lente intraocular. Por último, tenemos el uso de lentes intraoculares premium, que pues, en este caso existe una amplia gama de opciones que incluyen lentes intraoculares bifocales, trifocales y de profundidad de enfoque extendida, y además algunos fenómenos fóticos como reflejos halos, telarañas y estallidos de estrellas pueden ser resultantes del uso de los mismos. La sensibilidad al contraste tiende a disminuir en pacientes con estas lentes intraoculares. Para muchos pacientes que desean independencia con respecto a las gafas, pues los lentes intraoculares van a proporcionar una nueva alternativa y en este caso las preocupaciones a tomar en consideración van a ser la precisión reflectiva y la calidad de la visión con la que va a resultar nuestro paciente. Y pues eso sería todo. La bibliografía utilizada fue el libro de cirugía de catarata de Steiner. Y pues muchas gracias. No sé si existe algún comentario o alguna pregunta. Doctor, ¿qué experiencia ha tenido con los lentes intraoculares premium? Siempre hay que escoger muy bien al paciente para tener una buena experiencia. Si es muy exigente el paciente, no le va a ir bien a uno. O un paciente que es así, que todavía no esté como activo laboralmente, que su exigencia de su visión no es intensa como un arquitecto, un aviador, funciona bien. Em, Hay lentes premium y hay lentes que tienen la profundidad de foco extendida, entonces son casi premium, se venden igual, caros, pero el que he usado yo es de Zeiss y el de Alcon y les va bien, son contentos, pueden hacer casi todo sin la necesidad de una corrección, ¿verdad? En la noche siempre van a tener complicaciones con los halos y destellos.
Pero yo creo que es una buena opción para alguien que ya está como jubilado. Entonces la experiencia ha sido buena. He puesto premium incluso en Facotraves y les va bien. O sea, escogiendo bien al paciente le va bien a uno. Gracias. Y la clase del doctor Víctor estuvo muy buena, es muy extensa, hay bastante historia, ¿verdad? Ahora hay bastante historia en cómo se fue desarrollando las fórmulas y cómo es que estamos ahora con tanta herramienta. Creo que es bueno saber la historia para evitar errores. Uno puede ser muy complejo en la selección de la medición del lente, o uno puede ser muy simplista, ¿verdad? Entonces, eh, Holiday, Holiday 1 y Holiday 2 son muy buenas opciones y están disponibles en casi todos los aparatos, mientras que las otras, especialmente la de inteligencia artificial, es limitado. Funcionan la mayoría con los de biómetros ópticos y hay disponible en línea una variedad de recursos para poder usar fórmulas como Barrett, Evo, Hill, y creo que es siempre bueno tener varias formas de medir al mismo paciente. Em, Doctor, la fórmula de Barrett y, bueno, las que están en el índice de ASCRS, esas son más avanzadas, ¿no? Y más precisas. es que eso es lo que pasa, que fueron haciendo correcciones y eso es la parte que yo entiendo. Fueron haciendo correcciones en base a la experiencia y eso es muy bueno porque entiendo que cuando desarrollan un lente intraocular, por ejemplo un monofocal, un acrílico, le estiman más o menos la constante en base a lo que tiene el material y en base a cierto número piloto de pacientes en el que se les insertó ese lente y ve más o menos por dónde anda rondando la refracción final. Pero ese número piloto es muy bajito, imagina que fueran 50 pacientes. Entonces, con el tiempo se dieron cuenta que hay un error refractivo residual que no debiera depender de la mano del cirujano, pues, sino que es un factor externo a ese error. Y por eso es de que ahora hay una constante corregida, pero esa constante corregida fue a partir de un trabajo bastante grande, no solo un centro, sino muchos cirujanos. Y hace de cuenta que ahora tenés como que 500,000 pacientes metidos en esa base de datos. Entonces ya sacaron una mejor constante que corrige ese error. Entonces la Barrett y otras fórmulas incluyen esa corrección, que no te lo incluye por ejemplo, tú vas a Holiday y pones el MA60AC, que es el que usamos de 3 piezas, y ahí te pone establecida ya la constante que trae el fabricante, que esta tiene error. En cambio, cuando vas y usas Barrett, ya tiene estas correcciones incluidas para evitar ese error. Entonces, creo que hay que tener un consenso entre las dos fórmulas. Las dos son buenas, pero cómo saber cuál es la mejor es un consenso entre las dos. Y sí, o sea, si quieres irte solo por una, pues ve por Barrett, ¿verdad? Ve por las de inteligencia artificial. Hover Q lo dejaría muy raro usarlo. Y por ejemplo, en el Centro León, la opción que tengo yo es SRKT. Y aún así me va muy bien, pues. Entonces, no es que sea muy mala, sino que hay opciones que son para cada paciente especialmente extremos en eje axial, que son mejores. Em, Víctor mencionaba tal vez que el modo A es obsoleto, ¿así fue la palabra que usaste? Pues eso es lo que menciona el libro. Muy bien, entonces depende, yo digo que depende. En Santiago Titlán tenemos un IOL Master que es fácil de usar, o sea, tiene un montón de pasos, pero es fácil de usar. De 100 pacientes de catarata, el IOL Master en Santiago Titlán funciona solo en 10, porque el resto, las opacidades son tan intensas o cataratas tan maduras que no funciona, pues. Entonces no podemos decir que es obsoleto, de plano que hay que
ajustarlo a la condición de uno. Si uno va a estar operando cataratas de 20-30, el ABB Master es el indicado. Pero es algo que es como, yo no veo mal operar una catarata temprana, al contrario, yo lo veo bastante bien porque estás adelantándote a una situación que va a ser compleja si no se trata a tiempo. No esperar a que tenga 20-200 para una cirugía, pues. Y con las técnicas modernas de FACO, pues eso es válido, eso es bastante aceptado. Pero no todos los pacientes consultan con un pequeño malestar en la visión, ¿va? Sino consultan cuando ya tienen compromiso de su visión. Entonces, las cataratas van a ser más intensas y más maduras. Entonces, la opción que hay, como no funciona el óptico, entonces la opción que hay es el modo A. Pero yo lo aconsejo en modo de sumersión, no de contacto. Y hay estudios donde comparan tanto el óptico, las mediciones hechas en óptico en el mismo ojo con modo A y inmersión, con el biómetro óptico y los resultados son idénticos. Entonces, depende, la respuesta a ese comentario es, depende cómo lo estás haciendo, porque si va a ser contacto y tu técnico de veras no le importa cómo tomas la medición, te van a salir ojitos muy chiquitos, cuando en realidad fue por la presión que hizo en la sonda que alteró el eje axial. Ahí sí está muy mal, pero usen modo inmersión y van a tener un resultado idéntico a uno óptico. Bueno, muchas gracias, yo me tengo que ir a la consulta. Claro, doctor. Gracias, doctor. Bueno. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.